Soy David Brondo, periodista, comunicador egresado de nuestra Universidad Autónoma de Coahuila, y es un honor estar aquí con ustedes, con los científicos, con los investigadores de nuestra universidad. Quiero darle las gracias a la Dirección de Investigación y Posgrado por permitirme estar aquí en este conversatorio para conversar sobre los desafíos, los retos de la investigación, la ciencia y la tecnología en el futuro. Nuestra universidad enfrenta hoy grandes desafíos con miras al futuro. La revolución marcada por la aparición de nuevas tecnologías como la robótica, la analítica, la inteligencia artificial, las tecnologías cognitivas, la nanotecnología y el Internet de las cosas nos obligan a preguntarnos hoy hacia dónde vamos y hacia dónde queremos ir en los próximos años en materia de ciencia, de investigación y de tecnología. Las presiones presupuestarias, la contingencia sanitaria desatada por el COVID, hoy nos recuerdan que es necesario caminar hacia nuevos modelos de investigación y educación y hacia nuevos modelos también de vinculación social y de difusión. En ese tenor, la Universidad Autónoma de Coahuila ha realizado cambios importantes, ha cristalizado reformas educativas para erradicar la violencia de género, ha consolidado sus planes de estudios, ha desarrollado nuevos centros de investigación e iniciado nuevos programas de posgrado para responder a las exigencias sociales actuales, entre otros logros que se han impulsado en esta administración. Dentro de todos estos cambios, la universidad y toda su comunidad ha enfrentado, como estamos viendo con las presentaciones que ustedes ahorita han expuesto, los desafíos con muy buen ánimo y con deseos de superación. Para hablar hoy sobre el futuro de la ciencia, la investigación y la tecnología, están hoy aquí dos investigadores y un investigador de nuestra universidad, a quien me honro en presentar. Aquí está con nosotros el doctor Alejandro Dávila Flores, es coahuilense, tiene estudios de economía en la Universidad Autónoma de Coahuila, en la cual obtuvo el promedio más alto de su generación. Es también egresado de la Universidad Autónoma de México y de la Universidad de París. Su actividad profesional se ha desarrollado en los campos de investigación educativa y el periodismo. Es investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, autor de diversos libros y artículos, particularmente en el área de economía regional. Fue rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, de nuestra universidad, y actualmente se desempeña como investigador del Centro de Investigaciones Socioeconómicas de nuestra Casa de Estudios. Muchas gracias por su participación en este foro, doctor Alejandro. También está con nosotros la doctora Antonia Martínez Luébanos. Concluyó sus estudios de licenciatura en la Facultad de Ciencias Químicas de nuestra Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene una maestría en el CIMBESTAB IPN, Unidad Saltillo, y un doctorado en Ciencias e Ingeniería Metalúrgica por la misma institución. Fue profesora de tiempo completo en el Centro de Investigaciones Materiales de la Universidad de… Aquí me está haciendo una jugada el iPad. La tecnología, exactamente. Fue profesora de tiempo completo en el Centro de Investigaciones en Materiales y Metalurgia de la Universidad Autónoma de Hidalgo y desde el 2002 ingresó a la Facultad de Ciencias Químicas de la UADEC, donde actualmente es profesora e investigadora de tiempo completo. La doctora Martínez es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Fue la primera mujer de nuestra universidad en obtener esta distinción. Del 2009 al 2015 coordinó el doctorado directo de Ciencia y Tecnología de Materiales de la universidad y del 2013 al 2015 coordinó los programas de la maestría y doctorado en Ciencia y Tecnología de Materiales. Su línea de investigación se ha centrado en la síntesis, en la caracterización y el procesado de materiales cerámicos avanzados para su aplicación en biomateriales, medio ambiente y energía. Ha colaborado activamente como miembro de Núcleo,
del núcleo académico básico del doctorado integrado en Ciencia y Tecnología de Materiales, es perfil deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, el PRODEP, y actualmente coordina el programa de maestría en Ciencia y Tecnología Química y además es directora editorial en el área de Ingeniería Química de la Universidad Autónoma de Coahuila. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, doctora Antonia Martínez. También está aquí la doctora Marta Patricia Nava Hernández. La doctora Nava Hernández obtuvo su licenciatura como química farmacobióloga en nuestra universidad. Tiene una maestría en ciencias con especialidad en reproducción animal por la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro y un doctorado en ciencias con acentuación en química de productos naturales por la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es maestra e investigadora de tiempo completo en la Facultad de Medicina Unidad Torreón de nuestra universidad en las áreas de medicina y ciencias de la salud. Ha sido encargada del laboratorio del Departamento de Biología de la Reproducción y sus líneas de investigación son la toxicología ambiental y la biología de la reproducción. La doctora Nava es investigadora a nivel 1 del Sistema Nacional de Investigación y perfil deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente. Doctora Marta Patricia, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muy bien, entramos en materia y ya que tiene aquí el micrófono la doctora Nava, Fertuda, le preguntamos, doctora, otra vez vuelvo aquí a lo mismo. Nuestra universidad tiene 48 maestrías, 14 doctorados, 11 especialidades profesionalizantes, 5 especialidades médicas, 40 cursos en el Sistema Nacional de Posgrado del CONACYT. Y quiero preguntarle, ¿esta oferta es competitiva? ¿Cómo estamos en relación con otras universidades del país? Muchas gracias por el espacio. Me parece que sí es bastante competitiva. Ahorita todo lo que mencionó que tiene la universidad no es poca cosa. Y si pensamos a partir de cuándo estamos la universidad empujando por hacer investigación, me parece que vamos muy bien. Me parece que la oferta es buena. No podría yo decir que nos equiparemos con la UNAM, por ejemplo, por la población estudiantil que hay allá, por también los recursos centralizados que hay. Sin embargo, creo que para la universidad ha dado una buena competencia para la población estudiantil de Coahuila. Tan es así también, y para otras, porque también se reciben muchos alumnos de otros estados. Creo que vamos bien. Como decía ahorita el doctor Cristóbal, en la cuestión financiera en el país, pues está ahorita un poco complicada, difícil. Sin embargo, es interesante cómo a pesar de eso las cosas van saliendo, los programas van saliendo, la investigación va dando sus frutos a pesar de eso. Entonces, me parece a mí que cuando eso sucede es porque hay una muy buena motivación también dentro de alumnos e investigadores por sacar las cosas adelante. Creo que estamos bien, creo que los programas que se ofrecen son competitivos. Muchas gracias, doctora. Doctora Martínez, ¿cuál es su opinión al respecto? Le paso aquí el micrófono. Gracias. Sí, aportando un poquito a lo que comenta aquí la colega, es importante considerar la evolución que se tenga en un periodo dado, ¿no? Entonces, he visto con mucha satisfacción cómo ha evolucionado la oferta educativa referente al posgrado y realmente es gratificante. Se han tenido muy buenos aciertos, números, retos, por supuesto que lo hay. Me di a la tarea de hacer un análisis con cuál es la oferta educativa del posgrado aquí con el estado vecino de Nuevo León, la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad Autónoma de Zacatecas.
son muy, muy diferentes, no nada más en la región y el tipo de economía que tienen, porque sin duda eso incide en la oferta educativa. Tiene que ver la población estudiantil, la planta docente, en calidad y cantidad, obviamente. Entonces, muchas veces la cantidad no lo es todo, la calidad, por supuesto. Por ejemplo, en la Universidad Autónoma de Nuevo León me atrevo a decir, no puedo encontrar el dato, que es mínimo 5 veces más grande que nuestra Universidad Autónoma de Coahuila, ¿sí? En población estudiantil y planta docente y administrativa. Cuenta con 45 programas de doctorado, 114 programas de maestrías en 66 especialidades. Pero de estos programas de maestría, en el PNPC tiene un poquito menos del 50%. O sea, hablemos de porcentajes, no de cantidades, ¿sale? En cuanto al doctorado, sí es bastante elevado, de 45 programas con los que cuenta la Universidad Vecina, tiene 36 programas de doctorado en el PNPC. Este es un excelente indicador. Por otro lado, la Universidad Autónoma de Zacatecas es muy similar a la nuestra, ¿okay? En cuanto a cantidad de estudiantado y también población docente y administrativa. Su actividad económica o regional es también muy diferente a la nuestra. Cuenta la UAS con 33 programas de maestría y 11 de doctorados. De esto no nos aclara en la información que está pública cuántos de estos programas están reconocidos por CONACYT en el PNPC o ahora la migración al nuevo sistema, ¿no? Entonces, nuestra Universidad Autónoma de Coahuila, los indicadores los conocemos porque están ahí en la página, que también pues felicito aquí a la dirección de posgrado por aportarnos en esta su administración, el doctor Cristóbal, estos números que nos hacían mucha falta, no nada más a nosotros como docentes o investigando datos, sino también a nivel nacional e internacional. Contribuimos a esa minería de datos para sacar de manera objetiva datos estadísticos, ¿no? Entonces están registrados ahorita, salvo que aún no esté actualizado, por áreas, que también es bueno resaltar que es bastante objetivo que sepamos por áreas cómo andamos en programas de posgrado. Bueno, se cuenta con 5 en el área de biología y química, 5 maestrías y 4 programas de doctorado. En el área de físico-matemáticas, ciencias de la tierra, 4 maestrías y no hay ningún programa de doctorado. En conducta y humanidades tenemos un gran número de programas de maestría, lo cual es muy bueno, son 19 y 4 programas de doctorado. En la del área social y económica hay 19 maestrías y 3 programas de doctorado. En medicina y salud también es muy bueno el número de programas de maestría, son 8 y solamente un programa de doctorado. Programas en el PNPC también hay que señalarlo, cómo andamos en los porcentajes. En nuestra universidad tenemos un 40% aproximadamente de todos los programas de doctorado, que no son muchos, hay que decirlo así, son 13 y de esos 13 tenemos 5 en el PNPC. Okay. Equivale a aproximadamente un 40%. Y en cuanto a los programas de maestría de 59, que de manera proporcional a la planta docente y alumnados o al tamaño de nuestra universidad, podemos decir que es muy bueno este número. Es 59 programas de maestría, de los cuales 17 están en el PNPC. Este porcentaje yo creo que es un área de oportunidades muy buena para incrementarlo en relativamente poco tiempo. Equivale a aproximadamente un 30%. Entonces, está bien distribuido. Las maestrías, considero que sí, en nuestra universidad. En el caso de doctorado, es un área de oportunidades. Gracias. Doctor Dávila, estamos respondiendo, en su opinión, a las exigencias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre es un privilegio poder compartir con nuestros colegas estos puntos de vista, hacer un alto en el camino y hacer una valoración de cómo vamos, ¿no?
En este tipo de ejercicios siempre es conveniente hacer una mirada retrospectiva y creo que en este panel soy el que está en la edad de hacerlo. Yo nací en 1956, un año antes del surgimiento de la Universidad Autónoma de Coahuila. Y en esa época en México eran contados con los dedos de una mano las entidades de la República Mexicana que contaban con una universidad pública. Es en los años, a fines de los años 50, durante los años 60, que empieza el surgimiento de las universidades públicas en los estados de la República, con crecimientos muy moderados de la matrícula y con circunstancias de funcionamiento muy básicas, enfocadas fundamentalmente a la docencia, en instalaciones improvisadas, con maestros que no habían tenido el entrenamiento para el ejercicio de una carrera académica formal, eran egresados de licenciatura, algunos excelentes maestros. Yo recuerdo haber tenido excelentes profesores en la universidad, pero ninguno tenía el entrenamiento para ejercer de forma profesional la carrera académica. En los años 70 se da la expansión cuantitativa de la matrícula en las universidades públicas, se fortalecen las infraestructuras, surge el concepto de profesor de tiempo completo, de profesor de carrera, pero igual todas esas plazas fueron cubiertas por egresados de la licenciatura que no habían sido formados para el ejercicio profesional de la función académica. Es a inicios de los 70 cuando el Estado mexicano inicia una estrategia importante de formación de recursos humanos de alto nivel con la creación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, del cual nuestra generación fue de los primeros beneficiarios de esas becas para poder estudiar estudios de posgrado. Y hacia mediados de los años 80, cuando se había generado una incipiente masa crítica de gente que se había formado en maestrías, doctorados, pues nos agarró una crisis financiera impresionante en México. Y para evitar la desbandada de la gente que se había formado y que estaba ejerciendo una carrera académica en ese tiempo, surge el Sistema Nacional de Investigadores. No había forma ni había recursos para elevar todos los salarios de todos los profesores de la universidad, pero la estrategia que se siguió fue jalar el último eslabón de la cadena. Y eso empezó a propiciar una orientación hacia el desarrollo cualitativo de los recursos humanos. También en el 85 surgen los programas de apoyo a la calidad en educación superior a través de fondos concursables ligados a desempeño académico. Ha tenido múltiples nomenclaturas, pues ustedes las conocen mejor que yo, ¿verdad? Empezaron con los fondos de fomento a la educación superior, los FOMES, los PRODES, los PRODEPS, los etc., etc., etc. Pero esos recursos concursables ligados al desempeño cualitativo han sido fundamentales en el desarrollo de nuestras instituciones de educación superior. Yo les comento que en el 88, que tuve oportunidad de estar en el sillón donde está ahora Cuauhtémoc, la Universidad Autónoma de Coahuila, los posgrados que había en la universidad eran posgrados francamente patito, ¿no? Las instituciones no se responsabilizaban de su financiamiento, funcionaban con el criterio de autosuficiencia. Los profesores apenas tenían el nivel de maestría. Entonces, los estudiantes eran estudiantes que trabajaban, iban a
el posgrado por las tardes. Entonces la oferta que teníamos de posgrados era muy incipiente. La comunidad académica en esa época, había 200 plazas de investigadores, pero eran investigadores por hora. El promedio por horas de investigación era 10 horas por profesor. Las horas de investigación eran premios o castigos. Se le daban a los que se portaban bien o a los que no querían que hicieran más destrozos en la cristalería, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Pues empezó por tratar de profesionalizar el ejercicio de la función académica. Lo que se hizo fue pedir que llenaran un formato con su nombre, el nombre de su proyecto y que nos dijeran qué iban a hacer. La mitad no lo entregó. Entonces lo que se negoció fue que esos recursos que se liberaron se utilizaran para otorgar plazas de medio tiempo y tiempo completo a las personas que tenían el perfil. En aquel tiempo lo que hicimos fue poner como requisito mínimo de entrada la maestría en ciencias, que es el ejercicio básico para el desempeño de esa función. Y de entonces a la fecha, hace 25 años que terminé yo la función como rector, entregando, me acuerdo yo, las cátedras de excelencia a los investigadores que estaban en el SNI. Eran una docena de investigadores los que estaban en el SNI. Ahorita la universidad tiene una cifra de cerca de 300 investigadores en el Sistema Nacional de Investigación. Y esos programas ligados a calidad nos han ayudado también a responder parte de las interrogantes que ahí se señalan, porque nos obligó a realizar un ejercicio sistemático de planeación estratégica, en donde de manera periódica nos estamos preguntando acerca de la pertinencia de nuestra oferta docente y de investigación, temas de vinculación y muchos otros temas que son fundamentales para el desempeño de esta función. Entonces yo diría que en la valoración estos últimos 25 años han sido muy importantes para ir avanzando hacia la mejora en la calidad de las instituciones de educación superior. Me preocupa notablemente que en estos años, además de la pandemia de salud, hemos padecido una pandemia tal vez más letal de sinrazón y de ineficiencia, que está comprometiendo esos avances, porque de esos recursos adicionales ligados a calidad, que son los que han jalado a las instituciones a la mejora de la calidad, es muy poco lo que queda. Y esa es una reflexión que yo creo que tenemos que hacer y que plantear, porque son efectos que no se ven en lo inmediato, pero que cambian la dinámica de funcionamiento de las instituciones y que nos pueden orientar en un sentido, en un rumbo que no es conveniente. Gracias, doctor Alejandro, por esta exposición y por este viaje en el tiempo. Doctora Nava, no hay presupuesto que alcance. ¿Cuál es su opinión respecto a las políticas de austeridad que se han impulsado desde el gobierno federal para restringir recursos, para tratar de hacer más eficiente la investigación? Los programas, ya el doctor Dávila nos hablaba de esta preocupación. Efectivamente, no hay y nunca va a haber recurso que alcance si no aprendemos, creo yo, a trabajar en equipo. Yo creo que esto nos ha orillado a eso, a tratar de crear vinculaciones con otros compañeros, con otras disciplinas. Y ahorita que escuchaba yo a los compañeros que presentaron sus resultados de las mesas, veo cómo se ha venido dando esa vinculación, la cual es muy necesaria. Si a mí me llega un recurso, probablemente no me sea lo suficiente. Sin embargo, si yo aprendo a hacer vinculación, puedo optimizarlo. A eso creo la situación actual nos está llevando. Y además, creo que esta situación
que estamos viviendo también nos obliga a ser creativos. Y es importante, ¿sí? Creo que de ahí el ser creativos es, ok, tengo poquito, pero si lo hago de esta manera o de esta otra, lo voy a optimizar y voy a poder dar resultados. Eso es lo que pienso que es lo más importante en estos tiempos, la vinculación y la creatividad. Gracias, doctora Nava. Doctora Martínez, ¿cómo poder hacer más con menos en materia de ciencia e investigación, estas áreas tan sensibles de nuestra universidad y, por supuesto, de nuestra sociedad? Okay. Yo creo que siempre hemos estado haciendo mucho más con un recurso que no equivale a todo lo que producimos. Considero que todos los colegas de nuestra institución ponemos siempre más de lo que se nos pide. Los resultados se ven. No se está midiendo al profesor en el aula, sin duda. Somos personas comprometidas. En cuanto al posgrado, todos sabemos, no hay un pago extra. Hemos sacado adelante los programas de posgrado y los hemos llevado a la calidad. Bueno, esto evaluado por CONACYT, sin recibir un pago extra, un estímulo extra. Creo que es compromiso social que traemos desde nuestra formación. Y en cuanto a los productos de investigación, también, o sea, no ha abundado el recurso, los bajamos de convocatorias, ¿no? Pero sin duda estamos viviendo una época donde se resienten todas las instituciones, o en la mayoría, y en la nuestra no es la excepción, que esto vea menos el recurso. Entonces, sin duda, la vinculación externa y también celebro la promoción de que en este tipo de eventos nos reúnan y que de manera libre nos asociemos, conozcamos a los colegas de otras facultades o grupos o cuerpos académicos, y es ahí donde van haciendo nuevamente un tipo de colaboración interna, porque increíble, hay bastante distancia entre la colaboración de algunos grupos o facultades hacia otros países, hacia otros estados, y qué hay hacia el interior, si tenemos bastantes fortalezas o áreas de oportunidad, y las áreas que venimos nosotros cosechando, me refiero a las áreas que ubica el CONACYT, o bien dividido aquí por facultades. Tenemos colegas que hacen investigaciones asombrosas, pero no las conocemos. Entonces creo que este tipo de espacios nos aporta precisamente esa oportunidad de que de manera libre, sin obligación alguna, vayamos buscando esa colaboración, y claro que eso se va a ver reflejado en que se va a requerir menos recurso, tanto económico y también hacer una investigación multidisciplinaria, transdisciplinaria, y todo eso va enriqueciendo tanto a la formación del recurso humano que estamos formando y de los productos que nos evalúan como investigadores, viéndolo así fríamente. Sin embargo, se queda siempre algo entre los grupos de colaboración y es lo que nos caracteriza, pues puertas abiertas a grupos internos, externos, pero necesitamos conocernos más y así hacer mucho más todavía aún con menos, y bienvenida a las redes internas y externas, ¿no? Entonces creo que es una buena estrategia, y tal vez aquí un área de oportunidad es la organización interna, ¿verdad? Interna administrativamente hablando. La veo como un área de oportunidad. Comparo con otras instituciones cómo han estado trabajando desde hace tiempo, no solamente ahorita en épocas de reajuste, de recursos económicos, y creo que todavía podemos optimizarlo, pero llegó un momento en que sin duda necesitamos actualizar infraestructura, y ahí es cómo vamos a gestionar ese recurso ante otras instancias. Pero pues esperemos que sea uno de los productos, y si no, pues también podríamos exigir en base a que estamos produciendo, a donde competa, ¿verdad? Bueno, gracias. Muchas gracias, doctora. Le quisiera pedir al doctor Dávila su opinión al respecto, pero también, doctor, quisiera darle un giro a la conversación para señalar lo siguiente: la biología y la química son las áreas del conocimiento con más programas en nuestra universidad, seguidas por la ingeniería
por la industria, por las ciencias de la medicina y la salud. Y después vienen las ciencias sociales, las ciencias económicas, las humanidades y las físico-matemáticas y las ciencias de la Tierra. ¿Cree usted que debemos replantear la orientación de la investigación en nuestra universidad? Bueno, yo creo que el conocimiento y la innovación son la llave de acceso a poder hacer frente a los problemas y retos que se plantearon en tu introducción inicial. El desafío climático, el cambio tecnológico tan acelerado que estamos viviendo, la reestructuración de la economía mundial, la conformación de las regiones económicas. Esto sin estructuras que tengan capacidad de generar conocimiento e innovación en los países, en las regiones, debilita mucho las posibilidades de que las comunidades puedan desempeñarse de forma, digamos, exitosa en ese contexto. Entonces, si bien es cierto que la necesidad es la madre de la creatividad, yo opino como Juan Gabriel, pero qué necesidad, ¿no? Qué necesidad de llevar las cosas al extremo, qué necesidad de sofocar el potencial y la capacidad creativa de nuestras comunidades con políticas que están claramente fuera de contexto, fuera de la orientación de lo que son los cambios y las tendencias que estamos viviendo en el ámbito internacional. En materia de vinculación y de la pertinencia de la respuesta de las instituciones a las necesidades del entorno, la parte fundamental es tener interfaces de comunicación que sean eficientes. Y ahí nos limitan mucho los monopolios. Los monopolios son muy malos en todos los órdenes, incluso en la función pública, en la política. Los monopolios de la política, y eso es algo que tenemos que señalarlo porque nos afecta, limitan nuestras capacidades de desarrollo. Los monopolios en la política empobrecen la posibilidad de ejercer buenos gobiernos. Todos los diagnósticos que ustedes vean en los organismos internacionales que hacen la valoración de las condiciones de competitividad de México comparada con otros países, lo que nos señalan es cuáles son, como diría la doctora, nuestras áreas de oportunidad, o en otros términos, nuestras debilidades. Y es la mala calidad de la función gubernamental, la falta de Estado de Derecho, y mientras no resolvamos esos problemas, vamos a estar enfrentando de manera recurrente cambios de rumbo, bandazos y riesgos de desorientación en el manejo de nuestras políticas. ¿Qué ocurre con los monopolios? Pues que nos dan malos gobiernos. Y en el caso de nuestro país, los partidos políticos tienen el monopolio de las postulaciones de candidaturas. Y entonces, pues eso hace que los electores tengamos un escenario muy corto de elección de quienes van a ser nuestros representantes. ¿Y qué ocurre cuando tenemos malos gobiernos? Pues que la planeación no existe más que en la neurona de quien está en la titularidad de los cargos ejecutivos en los 3 ámbitos de gobierno. Y entonces dependemos de la calidad de la neurona de la persona que tiene esa responsabilidad, que llega a través de un mecanismo que está viciado. Y también el otro elemento que limita mucho su capacidad es que se dedican los 3 o los 6 años que están en los cargos a maximizar las rentas que pueden obtener del ejercicio de la función gubernamental. Entonces dependemos de la calidad de su neurona y de qué tan ambiciosa es su cartera, ¿verdad? El apetito de sus carteras. Entonces eso limita
el funcionamiento de las instituciones, y eso es hablando en plata pura, ¿verdad? Eso condiciona lo que está pasando en nuestro entorno, porque limita la posibilidad de una interacción adecuada. ¿Por qué no hay comunicación con las entidades gubernamentales? Porque tal vez a algunas de las instancias gubernamentales les interesa poco lo que se está trabajando en la universidad, porque las prioridades, en la universidad o en otras instituciones, porque las prioridades están en otro lado, ¿verdad? Entonces, creo que un elemento muy importante va a ser la interacción, y yo creo que en ese sentido estoy de acuerdo con Antonia, con Marta. Necesitamos fortalecer esa comunicación pues con quien podemos, ¿verdad? Con el entorno, con las organizaciones que estén interesadas en esa vinculación con la universidad, el sector empresarial, las organizaciones no gubernamentales, los propios organismos de gobierno que tengan esa disposición. Pues nosotros tenemos que estar abiertos y participativos. Pero sí me parece pertinente señalar pues que esa es una limitación estructural que como país nos está haciendo daño y nos está frenando. Muy bien, la doctora Martínez tiene una opinión al respecto. Sí, sobre la distribución de los programas, representatividad. Creo que es el área de las ciencias físico-matemáticas donde también veo una gran área de oportunidad para programas de posgrado en el PNPC. O sea, por lo demás, se cuenta con suficientes programas en todas las áreas, pero no tienen un buen porcentaje representativo en el PNPC. Por ejemplo, la Facultad de Ciencias Químicas y Biología, creo que por ahí quedan las áreas biológicas y química. Todos los programas que tienen de maestría, todos están en el PNPC, y doctorados de igual manera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues trabajar de la mano con las instancias que les compete, en este caso pues desde la dirección de posgrado, planeación, con todas de manera vinculada, para acortar esas distancias que hay entre las diferentes áreas. Tienen programas de posgrados y especialidades, sí, suficientes y bien equilibradas, pero no en el PNPC. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues trabajar de la mano con estas instancias que mencioné. Y sí tiene que ver todo lo que menciona el doctor Alejandro, porque sin duda alguna está un círculo, dependemos quienes estamos trabajando desde las reformas educativas, atendiendo los indicadores para que logramos tal índice o aceptación por tal organismo certificador, en fin, con que estemos trabajando de manera organizada, coordinada y cada quien haciendo lo suyo, lo que nos compete, ¿no? Muchas gracias. Doctora Nava, ¿cree que es necesario reorientar los programas de las áreas de conocimiento? ¿Cuál es su opinión? No necesariamente reorientarlos, creo que estas áreas que se han quedado un poco rezagadas podrían ver con estas, por ejemplo, el área como mencionaban, biología y química, que son las que están mejor posicionadas en cuanto a programas. Estas otras áreas podrían voltear a ver o podrían platicar, es decir, a ver, ¿cómo le han hecho? ¿Qué han ustedes implementado para ir subiendo y poder alcanzar ese estatus? Eso es lo que yo creo que deberían de hacerse. Muchas gracias, doctora. Alejandro, actualmente nuestra universidad tiene 285 investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores. ¿Cómo podríamos incrementar el número de investigadores? Y también le pregunto, ¿es necesario aumentar el número de investigadores? Yo creo que sí, yo creo que todavía hay un esfuerzo importante para las políticas de formación de recursos humanos de alto nivel. Si vemos los datos del portal de transparencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, tenemos un poco más de 800 investigadores actualmente, de los cuales poco más de un tercio tienen doctorado y el 53% tienen maestría. Entonces yo creo que debemos de buscar que ese 50% tenga el doctorado. Y eso quiere decir que los programas de formación de investigadores en la universidad tienen todavía
un espacio de desarrollo significativo. Entonces, creo que debemos reconocer el avance que hemos tenido en el tiempo. Repito, pasamos de una docena de investigadores en el SNI en 1997 a 285 en la actualidad, y estamos muy cerca de los 300, ¿verdad? Esto se multiplicó por un factor de, pues échenle, ¿no? Alguien que sepa hacer cuentas, pues casi por 3, ¿no? ¿Eh? O sea, por 30, perdón. 30 veces, un factor de 30 veces hacia adelante. Y sin embargo hay un espacio de oportunidad todavía significativo, entonces tenemos que seguir con esos esfuerzos de formación de recursos humanos. Las instituciones educativas también, yo creo que es algo que tenemos que hacer frente a la coyuntura actual, es que tienen que comprometerse a que sus recursos financieros, económicos, materiales, humanos, deben ponerse al servicio de sus funciones sustantivas. Las tareas que son la razón de ser de la universidad, la docencia, la investigación, la difusión de la cultura, deben estar en el centro de prioridades en el ejercicio de las políticas al interior de la institución. Otro elemento que a mí me parece muy interesante también para eficientar los recursos, y es algo que se está haciendo, se está impulsando en esta administración, es fortalecer la movilidad al interior de la institución, la movilidad académica, a través del desarrollo del sistema de créditos que nos permita tener una movilidad horizontal entre escuelas, facultades y optimizar nuestros recursos humanos. Y coincido yo con Alejandra y con Marta, necesitamos fortalecer también nuestra relación con el entorno y buscar otras opciones de desarrollo. Pero cuando uno ve lo que nos presentó la compañera que organizó el Congreso en Monclova, en donde solamente el 15% de los recursos venían de un apoyo del organismo federal encargado de hacerlo, y que esos recursos no fueron capaces de hacerlos llegar, pues uno dice, oye, no se vale, hay que señalarlo. Muchas gracias. Doctora Antonia, ¿tiene alguna opinión al respecto? Pasamos a otro tema. Sí me gustaría aportar, por favor. Si es necesario incrementarlo, claro que sí, mas sin embargo no andamos nada mal en ese indicador de cuántos PTC con doctorado estamos en el SNI. Creo que lo que se tiene que atender, y con el apoyo también de las diferentes instancias involucradas, o sea, desde rectoría hasta dirección de posgrado, yo diría todos, porque aquí créame que afecta hasta un buen departamento de limpieza, de apoyo de personal manual administrativo, ¿ok? Para que sea productivo, se muevan los engranajes. Creo que estamos en el cuello de botella de tener un alto porcentaje de investigadores en el nivel 1, y creo que se puede fortalecer sustancialmente aprovechando ahorita los indicadores actuales del nuevo reglamento. Creo que la colaboración otra vez colegiada, conjunta, fuera de las facultades con otras y al exterior, nos ayudará a tener esos indicadores sin descuidar nuestra labor docente, entre otras, ¿no? Yo creo que a mediano plazo podemos seguir observando el incremento de niveles en el SNI 2 y 3. Sin duda, yo creo que la dirección de posgrado ya tiene por ahí alguna visión y algún plan, y creo que vamos hacia allá, ¿no? Y si es necesario, por supuesto, pero regreso a los posgrados. Primero hay que fortalecer el posgrado porque está íntimamente vinculado ese factor del nivel o calidad del reconocimiento en el SNI, el número, vaya. Es un número, sí, pero son indicadores que podrían ayudarnos pues a conseguir más recursos gestionándolos adecuadamente. Entonces hay que incrementar el número o el porcentaje de investigadores en nivel 2 primeramente, y a la par ir viendo cómo se nos apoya para llegar al nivel 3, pero paralelamente hay que impulsar el posgrado donde están las diferentes áreas de oportunidad y que visualizo pues bastantes.
Muchas gracias. Antes de pasar a abrir un espacio para que todos nuestros investigadores o aquellos que quieran participar le hagan preguntas directas a nuestros ponentes, quisiera preguntarle a la doctora Nava, ¿qué impacto tuvo la pandemia en materia de ciencia e investigación y qué aprendizajes obtuvimos después de este golpe brutal? Gracias. Bueno, la pandemia, todo tiene sus pros y sus contras, ¿sí? Trajo cosas malas, cosas buenas, efectivamente. ¿Qué puedo decir? Cosas buenas fue que nos ayudó y nos enseñó a salir de nuestra zona de confort en cuanto a enseñanza y aprendizaje. Nos enseñó a aprender, a involucrarnos en nuevas tecnologías. Creo que estábamos como muy a gusto, ir al salón, escuchar al alumno a que nos diera la clase y retroalimentarlo y hasta ahí. Pero luego, a ver, ahora ¿cómo voy a enseñarles? ¿Cómo voy a captar la atención de ellos que están desde su casa y yo estoy también desde la mía? Entonces fue también ahí, vuelvo a decir, creo la creatividad salió y tuvimos que echar mano de ella. Fueron 2 años muy difíciles incluso para los mismos alumnos. Les costó aprender de esa manera. Otra de las cosas que para mí fue, y lo digo de manera personal, muchas veces decía, ay, que ya lleguen las vacaciones, ay, ya quiero estar en mi casa, ay. Cuando me obligaron a estar en mi casa fue cuando dije, qué importante es ir a un centro de trabajo, qué importante es mantenerme en contacto con mis compañeros, con el resto de la gente. Fueron enseñanzas importantes y bueno, y la ciencia tuvo mucho que ver en todo esto. Sin los conocimientos de la gente indicada, de la gente que tenía especialidad en esas áreas, pues creo que no se hubiera salido adelante. Afortunadamente estamos saliendo. Gracias. Gracias, doctora. Ahora sí, si alguna investigadora o algún investigador tiene alguna pregunta directa para nuestros ponentes, por favor les ruego que la elaboren. Muchas gracias. Pues no es pregunta, es más bien lamento. No, no es cierto. Bueno, justamente coincido con la doctora Antonia, con los panelistas, en el aspecto de la importancia del desarrollo y que los programas de posgrado vayan ingresando, por ejemplo, a la ahora Sistema Nacional de Posgrados. Tenemos un reto por enfrente porque las reglas están cambiando y hoy en día no tenemos claro, bueno, yo lo hablo como coordinadora de un programa, no tenemos claro qué es lo que se va a evaluar en los siguientes años. Entonces, es por eso la importancia, digo, es más como comentario, de que nosotros como colegas, como personas que estamos haciendo investigación, nos apoyemos entre nosotros, apoyemos nuestros posgrados para poder tener una visión de las formas y de las evaluaciones que se van a venir en delante ahora que es la Secretaría de Educación Pública quien evalúa el Sistema Nacional de Posgrados, las nuevas directrices que se van a estar llevando a cabo y entonces, bueno, allá va mi comentario hacia que se pueda tener una integración por parte de todos nosotros para poder ir juntos hacia las nuevas formas de evaluación. Muchas gracias. ¿Alguien tiene por ahí alguna pregunta? Acá tenemos una persona.
Muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es David González, investigador de la Facultad de Sistemas. Doctor Alejandro, tengo una pregunta para usted. Bueno, más bien es una inquietud. Estoy de acuerdo con que comenta respecto a que la calidad de las decisiones depende de la neurona, que está muy centralizado el asunto ¿no? Mi pregunta es, ¿cómo se ve eso adentro de nuestra universidad y cómo afecta el crecimiento académico, las decisiones académicas, cómo se ven afectadas en este sentido y nos sobrepasa, no nos sobrepasa? ¿Qué se puede hacer en este sentido, ¿no? Me parece que las decisiones a veces se ven un poco, no sé si sesgadas, puede ser, en términos de quién las toma, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve y qué se puede hacer al respecto? ¿Cómo se ve la universidad en este sentido? Pues sí, es una pregunta de respuesta muy complicada. Sí nos sobrepasa en muchos sentidos, en el sentido de que corresponde a un ámbito mucho más amplio que el de la institución, tiene que ver con decisiones fundamentales que involucran a todos los componentes de la sociedad, pero indiscutiblemente lo que quiero yo señalar es que las buenas o malas decisiones tienen un impacto hacia la vida y el funcionamiento de las instituciones, y que lo que nosotros vimos, que la institución, a pesar de vaivenes y altibajos, en el transcurso de 25 años logró hacer, fue importante, fue un logro importante. Obviamente también ocurrió algo parecido en el resto de las instituciones y entonces se fue desarrollando el nivel de competitividad académica en paralelo, porque no solamente nos desarrollamos nosotros, sino se desarrollaron también los programas académicos en otras instituciones. Pero yo creo que, y aquí coincido con Alejandra y con Marta, nuestra institución ha competido bien en ese contexto nacional. En nuestro ámbito de responsabilidad, pues yo creo que como ciudadanos tenemos que ser analíticos, estar al pendiente de lo que está ocurriendo en nuestro entorno, ser más exigentes en el momento en que tomamos nuestras decisiones cívicas y ejercer de tiempo completo el papel de ciudadanos, ¿verdad? Aquí es difícil poder decir hasta dónde podemos llegar. Yo creo que en el ámbito del ejercicio de nuestra libertad, cada uno de nosotros pues tiene que hacer la valoración de cuál es el escenario de opciones, de posibilidades de acción que tenemos, y hacia el interior de la institución pues ser muy consecuentes con lo que es la razón de ser de una universidad y el compromiso con nuestra vocación académica pues debe ser inquebrantable, ¿verdad? Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta para proseguir con nuestro conversatorio? Hola, buenas tardes ya, bueno, días, no sé la hora. Bueno, yo coincido con el director que acaba de decir que desgraciadamente las universidades públicas están sesgadas por cuestiones políticas, como muchas de nuestras opciones, pero más las universidades públicas. Pero mi pregunta es que siempre me he hecho, porque yo hice primero carreras, primero hice de Ciencias Sociales y luego ya me fui becada al TEC de Monterrey y tengo otra formación, y mi pregunta es que ¿qué
son más importantes las investigaciones biológicas, químicas, matemáticas, ingenierías, como dicen los ingenieros, no, yo sí estudié, que las ciencias sociales? Esa es mi pregunta específica, porque siempre me la he hecho, porque es diferente, o podría ser en otro sentido la pregunta, ¿son más importantes las investigaciones cuantitativas que las cualitativas? Muchas gracias. No sé si la doctora Martínez, que abordó el tema, quisiera profundizar en esto. Definitivamente no son más importantes las ciencias exactas, que pueden englobar ahí las ingenierías, industria. Esa es la razón principal, creo, por la que se nos ha reunido. Tenemos que encontrar nosotros mismos la forma de trabajar en conjunto, porque sin duda las ciencias sociales, las áreas de arte, cultura, no las podemos concebir los que hacemos por ahí química. Créanme, cuando hacemos una reacción química estamos haciendo arte y la disfrutamos igual cuando termina una obra. Ahora bien, para aterrizar el producto de una investigación de ciencias básicas o de ingeniería, necesitamos el usuario, el enlace final, y quienes se especializan pues son los colegas de las áreas de ciencias sociales, políticas, humanidades. Entonces tenemos que trabajar de manera multitransdisciplinaria. Puede estar escrito, lo podemos leer por ahí, googlear la definición, pero creo que el concepto lo vamos a aterrizar haciéndolo. Entonces, para mí es muy cómodo entrar, por ejemplo, en una mesa de trabajo, en un grupo, una red del área de ingenierías. No, yo trato de involucrarme con colegas que trabajan totalmente en otras áreas. En lo personal no me alcanza el tiempo y creo que deberíamos de colaborar más todavía intensamente. Ahorita yo veo los inicios. Es una buena iniciativa de la Dirección de Investigación y Posgrado que tiene muy claro lo que requerimos. Trata de organizarnos, pero también tenemos que poner nosotros un granito de arena en atender a estos llamados y hacer un espacio en nuestras agendas, que por sí de manera docente estamos saturados, pero no dejamos de ser investigadores y así tengamos que trabajar más de 8 horas, tenemos que lograrlo. Es ahí donde tenemos que hacer más con menos, incluido el tiempo. Entonces, ¿cómo lo han logrado cristalizar algunas instituciones? Yo creo que cada quien tiene su historia, el cómo, ¿no? Y según podemos recopilar ahorita de lo que nos platicaba el doctor Alejandro, somos relativamente jóvenes en el área de una investigación organizada. Podemos evolucionar, sí hay mucha área de mejora, pero si no nos comprometemos como PTCs, profesor, investigador, que es por sí, desde ahí viene lo complicado, ¿cómo lo lograremos? Y tenemos que trabajar de manera multidisciplinaria, entonces definitivamente ninguna área es más importante que otra. Ahorita mismo que se ha resaltado más el que nuestros resultados tengan un usuario final y que es de los impuestos de producto del trabajo de muchos tipos de operarios, de ingenieros, de nosotros mismos, ahí vienen los impuestos, el cómo los estén manejando puede parecernos o no, desde manera personal y no trato de abrir aquí un debate, ¿no? Pero precisamente ahí esa motivación del SNI es donde uno dice, bueno, yo no voy a esperar a que alguien venga y me diga, tú trabajas con A, con B, con C. Creo que es fabuloso el que podamos tener ese libre albedrío y podamos llegar hasta donde queramos, pero también es necesario que contemos con un sistema interno todavía más organizado de lo que desde ahorita se vislumbra, que trabajen de manera colegiada las diferentes direcciones o dependencias administrativas de nuestra universidad, por supuesto, porque no dejamos de comparar con otras instituciones como la UNAM, como la UANL, que incluso a mí me sorprende que hace más de 10 años la Universidad Autónoma de Nuevo León tiene una secretaría de sustentabilidad. Entonces creo que es el punto central y donde podemos estar trabajando para un bien social, un bien común, y que lo observo de manera dispersa, se viene haciendo desde muchas dependencias, o, por ejemplo en tu facultad se viene haciendo. Dice, ¿tiene impacto social? Desde siempre se ha tenido, tienen programas, pero estamos desorganizados, esa es mi apreciación meramente, pero sí importa y mucho tu área.
Sí, doctor Dávila. Me parece muy sugerente la pregunta de Consuelo. La visión contemporánea del desarrollo sustentable lo que nos indica es que tenemos que encontrar un balance entre la sustentabilidad económica, la viabilidad económica de los proyectos, la sustentabilidad ambiental y la sustentabilidad social. Entonces, ese entorno, digamos, que involucra necesariamente un enfoque multidisciplinario, el que es indispensable en las políticas de desarrollo sustentable en la actualidad. Y yo añadiría que desde mi perspectiva hay políticas de corte horizontal y políticas de corte vertical. En estas últimas, el enfoque debe estar fundamentalmente estructurado a partir de los conglomerados económicos, de la manera como interactúan distintas actividades económicas en toda la cadena que nos lleva a la producción de un bien y servicio final. Y eso involucra muchos actores, actores del sector privado, actores del sector público, actores de centros de investigación, y requiere interfaces eficientes de comunicación. Ahí tenemos un problema grave como país, no hemos sabido generar las instancias adecuadas para tener esos diálogos que nos permitan en cada uno de esos agrupamientos definir prioridades, definir agendas, contemplar recursos y realizar el desarrollo de acciones que permitan impulsar la competitividad de esos sectores. Y luego están las políticas de corte transversal, que son las que nos permiten generar las condiciones adecuadas para el desarrollo en general de todas estas actividades. Y en particular es de gran relevancia el que las sociedades puedan desarrollar el acceso a oportunidades que permitan que los ciudadanos desarrollen sus habilidades y sus capacidades. Y aquí estamos hablando del acceso a servicios de salud, del acceso a servicios educativos de calidad, del acceso a la infraestructura, del acceso a los servicios públicos. Todo esto es fundamental para impulsar el desarrollo sustentable de las comunidades. Necesitamos mucha planeación estratégica y necesitamos mucha cooperación y colaboración, y en lo que podamos hacer por mejorar estas capacidades, creo que estaremos contribuyendo a mejorar las expectativas de desarrollo de nuestro país, que entre paréntesis tiene condiciones, digamos, extraordinarias en el contexto internacional para poder encontrar un escenario positivo de desarrollo si nos ponemos las pilas y hacemos la tarea los mexicanos, ¿no? Las oportunidades ahí están, tenemos un potencial para la generación de energías renovables, tenemos una fuerza laboral muy productiva, muy competitiva, tenemos el acceso a mercado, tenemos acuerdos comerciales que nos dan esa vinculación, tenemos la oportunidad histórica coyuntural que la pandemia catalizó, que fue abrir la reestructuración de la economía internacional y generar una nueva oportunidad de fortalecer nuestros lazos económicos con nuestros principales socios comerciales, que son Canadá y los Estados Unidos. ¿Y qué tan importante o no serán las ciencias sociales? Que un país al que llega a la presidencia una persona que tardó 15 años en obtener un título de licenciado en ciencias políticas, estamos viendo las consecuencias. Es muy importante tener científicos sociales de primer nivel. No sé si alguien más del público tenga alguna pregunta. Muy
Muy bien, si no es así, concluimos aquí esta parte de nuestro conversatorio. Quiero agradecer aquí a la doctora Nava, que estuvo con nosotros, a la doctora Martínez y al doctor Dávila por participar en este conversatorio, y también a ustedes que están aquí presentes participando activamente en esta conversación, en este diálogo en el que estamos concluyendo que la ciencia, la investigación y la tecnología son elementos sociales indispensables para enfrentar los desafíos que vienen para los próximos años. Son tiempos de romper paradigmas, son tiempos de innovación y son tiempos de dar la cara ante los apremios que estamos viviendo y que ya aquí nuestros expositores han hablado de manera muy puntual de cada uno de ellos. Muchas gracias, y a nombre de la Dirección de Investigación y Posgrado les agradecemos mucho su tiempo y su participación.